Estás a punto de presenciar una de las operaciones de guerra psicológica más calculadas de la historia. Durante 76 días no se limitaron a encerrar a María Antonieta, desmantelaron su humanidad, pieza por pieza, con una frialdad que todavía estremece a los historiadores. Y todo empezó con un niño de 8 años. Olvida todo lo que crees saber sobre la guillotina, la hoja fue, en comparación, un acto de misericordia. Lo que vino antes fue mucho más oscuro. Descubrieron su única vulnerabilidad y la explotaron con una crueldad que aún hoy se lee con espanto en los documentos de la época. Esta es la historia de la prisionera 280, y te voy a mostrar, paso a paso, lo que le hicieron. Es la noche del 3 de julio de 1793, en la prisión del Temple, en París. En los pasillos de piedra resuenan unas botas pesadas, seguras, que se acercan. María Antonieta duerme junto a su hijo de 8 años, Luis Carlos. Su mano descansa sobre el pecho del niño. No lo ha dejado fuera de su vista desde que ejecutaron a su padre hace 6 meses. De repente, la puerta se abre de golpe. 6 guardias irrumpen en la habitación con un documento en la mano, una orden oficial. Han venido a llevarse al niño. Lo que sucede a continuación resonará en aquellas paredes durante una hora entera. La antigua reina deja paso a algo instintivo, feroz, una madre dispuesta a luchar por su hijo con la última gota de fuerza que le queda. Se lanza contra la puerta, se aferra al cuerpo del niño, grita hasta desgarrarse la voz, suplica que la tomen a ella en su lugar. Pero esto no es un estallido caótico de violencia. No es un arrebato. Es cálculo puro. Los revolucionarios han comprendido algo crucial: no pueden quebrar a María Antonieta con hambre, ni con humillaciones, ni con amenazas físicas. Pero sí pueden romperla utilizando su propio amor. Y están a punto de usar a su hijo para destruirla de un modo que hará que la guillotina parezca casi un detalle secundario. Antes de descender a lo más oscuro, necesitas entender quién era en realidad María Antonieta. Porque la mujer que torturaron en 1793 no se parecía en nada a la caricatura que la propaganda revolucionaria difundió. Nació como María Antonia en Viena, en 1755, archiduquesa de Austria e hija menor de la emperatriz María Teresa. A los 14 años la casaron con el futuro Luis XVI de Francia. No fue una historia de amor, fue geopolítica pura. Austria y Francia necesitaban una alianza, y ella fue el precio a pagar. Desde el primer día, la corte francesa la despreció. Era austríaca, y por tanto enemiga. Era joven, torpe, no conocía los códigos del rígido ceremonial de Versalles. Se burlaban de su acento, de sus vestidos, de cada gesto. Incluso su propio marido la ignoró durante años. Su matrimonio no se consumó hasta pasados 7 años, una humillación de la que se reía media Europa. Aislada y ridiculizada, hizo lo que haría cualquier joven arrancada de su hogar, buscó refugio en el placer. Se volcó en peinados imposibles, vestidos carísimos, fiestas privadas en su refugio favorito, el Petit Trianon. Mientras tanto, el pueblo francés pasaba hambre. La imagen era perfecta para la ira popular, una reina extranjera derrochadora, ajena al sufrimiento de sus súbditos. La llamaron Madame Déficit. ¿Dijo realmente que coman pasteles cuando le hablaron de la falta de pan? No. Esa frase, como bien saben los historiadores, es propaganda. Pero ya era tarde. El mito había quedado fijado. Cuando estalló la revolución en 1789, María Antonieta se convirtió en el chivo expiatorio ideal. No era un monstruo, pero sí una mujer, una extranjera y una reina, 3 condiciones perfectas para cargar sobre ella siglos de excesos de la monarquía francesa. Sin embargo, para 1793 ya no era la joven frívola de los panfletos. Era una madre de 4 hijos que había visto morir al mayor de ellos de tuberculosis a los 7 años. Había visto cómo arrastraban a su marido al patíbulo.
Llevaba meses encerrada en la torre del Temple con sus 2 hijos supervivientes, su hija María Teresa y el pequeño Luis Carlos, sabiendo que cualquier día podía ser el último. Ya lo había perdido todo, la corona, la libertad, el país, el esposo. Los revolucionarios estaban a punto de enseñarle que todavía podía perder más. Imagina el Temple, una antigua fortaleza medieval en pleno París, húmeda, sombría, opresiva. Tras la ejecución de Luis XVI, en enero de 1793, María Antonieta y sus 2 hijos fueron encerrados allí, vigilados día y noche. Al principio permanecieron juntos. Ella intentó mantener una apariencia de normalidad, les daba lecciones, rezaba con ellos, los abrazaba cuando, por las ventanas, llegaban los ecos de la multitud revolucionaria. Pero los guardias observaban sin descanso, tomando notas, informando al Comité de Salvación Pública, el órgano que dirigía ahora la revolución. Pronto se dieron cuenta de algo, María Antonieta podía soportarlo casi todo, salvo cuando amenazaban a sus hijos. Entonces comenzaron las pruebas de tortura psicológica. Primero, limitaron el acceso a las habitaciones de los niños. La exreina tenía que pedir permiso para ver a su propio hijo e hija. Luego, instalaron guardias dentro de los aposentos, hombres sentados en un rincón, observando cada gesto, cada palabra, cada lágrima. Se prohibió que los niños hablaran alemán, la lengua materna de ella. Solo podían usar francés, de modo que incluso sus momentos más íntimos quedaban al alcance del oído del Estado. María empezó a desmoronarse. Su pelo, antes castaño claro, comenzó a encanecer de golpe, un fenómeno que más tarde se llamaría síndrome de María Antonieta. Dejó de comer. Sufría hemorragias que intentaba ocultar. Pero se aferraba a una idea, mientras tuviera a sus hijos con ella, aún resistiría. El 3 de julio de 1793 cambió todo. Esa noche, hacia las 10, acaba de acostar a Luis Carlos. Él duerme en la misma habitación. Su hija y su cuñada, Madame Isabel, están en las estancias contiguas. De pronto se escuchan pasos apresurados subiendo la escalera de piedra. La puerta se abre de golpe. 6 guardias municipales, dirigidos por un funcionario con una orden del Comité de Salvación Pública. Han venido a llevarse al niño. Argumentan que será reeducado por la República, lejos de la influencia corruptora de su madre. María Teresa contaría años después cómo su madre, hasta entonces contenida, se transformó. María Antonieta se arrojó entre los guardias y la cama de su hijo, lo sujetó con tanta fuerza que el niño se despertó llorando, y comenzó a gritar. No con la voz pulida de una reina, sino con un alarido casi animal: no, no os lo llevaréis. Tendréis que matarme antes. Es solo un niño. Durante una hora entera bloqueó la puerta con su cuerpo, abrazando a su hijo, resistiéndose. Los guardias la amenazaron a ella, al niño, a su hija. Le dijeron que usarían la fuerza. Madame Isabel, aterrorizada por la violencia creciente, le rogó que cediera. El niño sollozaba, María Teresa gritaba, los hombres se impacientaban. Al final, la resistencia se quebró. María besó a Luis Carlos por última vez, le susurró algo al oído, palabras que nadie ha podido reconstruir, y lo dejó ir. 6 hombres adultos arrastraron al pequeño por las escaleras de la torre, mientras sus gritos se apagaban en la piedra. Ella cayó al suelo y quedó allí tendida durante horas. Pero llevárselo no bastaba. Entregaron al niño a un zapatero revolucionario, Antoine Simon, encargado de formar al heredero. En la práctica, su tarea consistía en romperlo. Luis Carlos fue encerrado en una habitación casi sin luz. Lo obligaron a llevar el gorro frigio rojo de la revolución, a cantar canciones patrióticas, a insultar a los reyes. Le enseñaron a maldecir a su madre, a repetir acusaciones de traición. Si se resistía, lo golpeaban, lo dejaban sin comer, lo aislaban. En pocas semanas el niño empezó a repetir todo lo que le exigían, incluidas acusaciones espantosas que más tarde serían usadas en público contra su propia madre.
María no conocía los detalles, pero sabía que su hijo sufría, y que ella no podía hacer nada para salvarlo. Un mes después, en la madrugada del 1 de agosto, los guardias irrumpieron en su habitación del Temple. No hubo explicaciones. Solo una orden: traslado. La separaron de su hija y de su cuñada sin permitir una despedida. La bajaron a toda prisa por las escaleras, la metieron en una carreta y la llevaron, en medio de la oscuridad, hasta la conciergerie. Cualquier francés de la época sabía lo que significaba ese nombre: era la antesala de la guillotina, el último paso antes de la muerte. Allí dejó de ser reina, dejó incluso de ser María Antonieta. Se convirtió en el número 280. Su celda medía apenas unos pocos metros. Paredes de piedra húmeda, moho, un jergón de paja, una mesa, 2 sillas, un orinal. Una única vela como fuente de luz. No había ventanas. La oscuridad era casi tangible. Le concedieron una pantalla plegable para que pudiera cambiarse y usar el orinal en privado. Pero era una farsa. En la habitación siempre había 2 guardias armados, sentados a poca distancia, que la observaban cuando comía, cuando dormía, cuando rezaba, cuando lloraba detrás de esa pantalla inútil. No se trataba de seguridad, era un experimento sádico para arrancarle hasta el último resto de intimidad y dignidad. Los informes de la época la describen sentada horas enteras, mirando fijamente a la pared, casi sin hablar ni moverse. Apenas probaba la comida. Por la noche, cuando pensaba que la oscuridad la protegía, los guardias la oían sollozar y repetir el nombre de su hijo: Luis Carlos, Luis Carlos. Las hemorragias empeoraron. Tenía que pedir trapos a los mismos hombres que la vigilaban sin pestañear. Su pelo, completamente blanco, empezó a caer a mechones. Tenía 37 años y parecía una anciana. El 14 de octubre la sacaron de la celda y la llevaron ante el Tribunal Revolucionario. No era un juicio, era una representación. La sala estaba abarrotada de funcionarios, periodistas, curiosos que querían ver humillada a la viuda Capeto. El fiscal, Antoine Fouquier-Tinville, la acusó de traición, complot con potencias extranjeras, despilfarro, conspiración contrarrevolucionaria. Durante 2 días, ella respondió con una serenidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Refutó mentiras, reconoció errores sin suplicar, mantuvo la calma. Entonces, el fiscal jugó su carta más vil. Llamó a un periodista radical, Jacques Hebert, que leyó las supuestas declaraciones de Luis Carlos. Bajo presión y manipulación, el niño había sido obligado a afirmar que su madre había cometido abusos innombrables con él. Silencio absoluto. Incluso entre la multitud acostumbrada a insultarla, hubo un momento de estupor. María Antonieta, que había aguantado todo sin derrumbarse, se levantó. Su voz, hasta entonces contenida, se quebró de rabia y dolor. Apelo a todas las madres que están aquí, dijo, mirando directamente a las mujeres del público. ¿Hay entre vosotras alguna que no se estremezca ante semejante acusación? No se dirigía ya a los jueces, sino a las madres, a las hijas, a las hermanas. La naturaleza misma se niega a responder a un cargo así hecho contra una madre, añadió. Por un instante, la sala se llenó de sollozos. Varias mujeres que habían ido a burlarse de ella no pudieron contener las lágrimas. Algunos revolucionarios bajaron la mirada. Pero nada cambió. A las 4 de la madrugada del 16 de octubre la declararon culpable de alta traición. La condena, muerte por guillotina, ese mismo día. De vuelta en su celda, al amanecer, le entregaron papel, pluma y tinta. No escribió panfletos, ni maldiciones, ni súplicas. Escribió una carta a su cuñada, Madame Isabel, que seguía presa en el Temple junto a su hija. En esas líneas se muestra una mujer consciente y serena, dice que no va a una muerte vergonzosa, porque esa solo corresponde a los criminales, sino a reunirse con su esposo, inocente como ella. Afirma que su conciencia está tranquila, que lo único que lamenta es abandonar a sus hijos, para quienes vivió.
Pide a su cuñada que los proteja, que enseñe a su hijo a no buscar venganza, que perdone a sus enemigos si algún día puede. Firma simplemente, María Antonieta. Entrega la carta a un guardia. Nunca llegará a su destino. Permanecerá oculta en un archivo durante décadas. Ni Isabel ni María Teresa leerán jamás esas últimas palabras. A las 11 de la mañana entra en la celda el ayudante del verdugo. Le ordena prepararse. Primero, el vestido, debe quitarse el sencillo luto negro que llevaba desde la muerte de Luis XVI y ponerse una camisa blanca, el uniforme de los condenados. Pide cambiarse en privado. Se lo niegan. Tiene que desnudarse ante los mismos hombres que llevan meses observando cada gesto. Luego, el pelo, su cabellera blanca y quebradiza es cortada de manera brusca, sin ceremonia. Por último, la atan con una cuerda áspera, las manos a la espalda, tan fuerte que la carne se marca. Ella murmura, a mi esposo no le ataron las manos así. Nadie responde. La conducen fuera. Tras 76 días de penumbra, la luz del sol la lleve. Espera una carroza cerrada, como la que tuvo su marido. La esperan, en cambio, un carromato abierto, tosco, como los que se usan para transportar basura. La sientan sobre una tabla, las manos atadas, expuesta a toda la ciudad. El trayecto hasta la Plaza de la Revolución dura más de una hora. A ambos lados, una multitud vocifera, escupe, lanza desechos. En un balcón, el pintor Jacques-Louis David la dibuja a toda prisa, una mujer muy delgada, de rostro afilado, sentada recta, con expresión severa, mientras el pueblo ruge. La humillación pública está diseñada para aplastarla antes de la hoja. No lo consiguen. Cuando el carromato se detiene junto a la guillotina, ella se levanta sola y sube los escalones con las piernas temblorosas, pero la cabeza alta. En el último instante ocurre algo insólito. Al avanzar hacia el patíbulo, pisa sin querer el pie del verdugo. Se detiene, se vuelve hacia él y dice, perdóneme, señor, no lo he hecho adrede. Se disculpa con el hombre que va a matarla. Un gesto absurdo solo en apariencia, es la prueba de que, hasta el final, elige conservar su dignidad, su cortesía, su humanidad. 20 segundos después, la hoja cae. La revolución quiso destruir a María Antonieta como símbolo, la austríaca derrochadora, la reina fría, la viuda Capeto traidora. La sometió a un sufrimiento mental casi inimaginable. Utilizó a su hijo contra ella, le arrancó todo, incluso el derecho a estar sola un instante. Y, sin embargo, en ese intento por deshumanizarla, terminó revelando a la persona que había detrás del mito, una madre que luchó con uñas y dientes por sus hijos. Una mujer que soportó acusaciones monstruosas con una valentía silenciosa, un ser humano que, en los escalones de la guillotina, aún fue capaz de pedir perdón por un pisotón involuntario. Querían que la recordáramos solo como una caricatura. Hoy, después de conocer estos 76 días de crueldad metódica, es imposible no verla como algo mucho más complejo, ni santa ni demonio, sino una mujer atrapada en el ojo del huracán de la historia. Ahora te toca a ti, después de saber lo que realmente ocurrió en sus últimos días, ¿cómo ves a María Antonieta? ¿Villana, víctima o algo mucho más humano y contradictorio?